Una de las figuras más poderosas del Vaticano ha conmocionado a todos con sus últimas declaraciones. Palabras pronunciadas en público, pero con un peso tan desestabilizador que parecían la culminación de un proceso que nadie se había atrevido a admitir abiertamente. Para algunos, es una señal de que la Iglesia que conocemos quizá ya no exista. ¿Y si así fuera? Quédate hasta el final. Lo que emerge lo cambia todo. La escena es la siguiente. En medio de la aparente calma habitual de los edificios del Vaticano, surge una declaración que sorprende incluso al más paciente. No viene de una voz marginal, sino de una figura que realmente cuenta, una funcionaria de primer nivel, tan influyente que algunos, en tono de broma, especulan que un día, cuando cambien las reglas de ordenación, podría incluso ser llamada prelada. Por ahora no lo es, pero eso no importa. Lo que importa es el peso de su papel y el eco de sus palabras, porque de sus labios salió algo que se parece mucho a una confesión, aunque hábilmente revestida de frases suaves. La idea detrás de su discurso es una que muchos han temido durante años, que la sinodalidad no es solo modificar algunos procedimientos, sino remodelar la identidad misma de la Iglesia. Naturalmente, el interesado nunca utiliza expresiones tajantes como nueva religión. Sería demasiado honesto, demasiado arriesgado, demasiado claro. Prefiere recurrir a esa mezcolanza de palabras genéricas que se ha convertido en el léxico oficial del cambio. Escucha, recorrido, contexto, reciprocidad, pluralidad. En detalle, fue una simple entrevista aparecida en los círculos que siguen de cerca el proceso sinodal, la que sacó a la luz una afirmación que alarmó a muchos católicos atentos. Según Radical Fidelity, la oradora fue la monja francesa Nathalie Becquart, una figura destacada en el sínodo sobre la sinodalidad, y ahora descrita como la mujer más poderosa del Vaticano. Es en este contexto que, respondiendo a una pregunta sobre la unidad de la Iglesia, dejó escapar una idea que hasta hace unos años ningún funcionario vaticano se habría atrevido a formular tan abiertamente. Se le preguntó cómo es posible practicar la sinodalidad en culturas y países tan diferentes sin comprometer la unidad católica. Una pregunta legítima, pues una Iglesia que cambia de rostro en todas partes corre el riesgo de volverse irreconocible. La respuesta de Becquart ha llamado la atención de algunos. Según ella, la Iglesia no busca un modelo estandarizado. La sinodalidad nunca será algo que todos tengan que hacer de la misma manera y hay que respetar las realidades locales. Añadió que hay muchas maneras de ser Iglesia y que no se puede imponer un modelo único. Estas son sus palabras, según se informó. A primera vista, pueden parecer fórmulas inofensivas, pero el significado que conllevan es todo menos banal. Porque si afirmamos que no existe un modelo único de fe, admitimos que la Iglesia puede presentarse bajo formas profundamente diferentes, casi inconexas. Si insistimos en que cada comunidad debe hacerlo a su manera, entonces lo que durante 2000 años se ha considerado universal, doctrina, disciplina, sacramentos, se convierte en una prenda que cada uno puede cortar como quiera. Y si afirmamos que hay muchas maneras de ser Iglesia, el riesgo es claro. La Iglesia ya no es una, sino una suma de experiencias locales, una federación de comunidades, un mosaico donde la unidad no se basa en la verdad revelada, sino en el diálogo continuo entre grupos diferentes. El detalle más revelador es lo que nunca se dice. La respuesta de Becquart no menciona ni una sola vez la misión esencial de la Iglesia, la salvación de las almas. Ni siquiera se menciona la fe transmitida por los apóstoles, ni la obligación de preservarla intacta. Todo gira en torno a realidades locales, culturas, diálogos y encuentros entre conferencias episcopales y continentes.
Es como si la fuerza motriz de la Iglesia ya no fuera Cristo y su doctrina, sino el contexto y la sensibilidad del momento. Y es precisamente esto lo que ha llevado a hablar de una nueva religión, no porque lo haya declarado abiertamente, es más, evita cuidadosamente las palabras fuertes, sino porque el modelo que describe ya no se parece a la Iglesia Católica tal como la hemos conocido, una e idéntica en su esencia en todas partes. Esta respuesta no representa simplemente una actualización pastoral, sino más bien la propuesta implícita de una iglesia nueva, fluida, culturalmente relevante y construida desde abajo. Una iglesia que cambia según su ubicación y que considera superado el principio de unidad fundada en una misma fe. Antes de entender por qué ciertas afirmaciones son interpretadas como signo de una nueva religión, es necesario recordar el contexto doctrinal en el que se desarrolla este debate. Durante más de un siglo, mucho antes del Concilio Vaticano II, los pontífices habían identificado un fenómeno que se estaba infiltrando lentamente en la Iglesia, el conjunto de errores que Pío X definiría más tarde como modernismo. No se trataba de una doctrina compacta, sino una mentalidad, un modo de leer la fe como algo mudable, que había que adaptar a los tiempos y a los gustos. Pío XII, varias décadas después, habló de ciertas modas teológicas que buscaban recuperar costumbres y formas de los primeros siglos para justificar cambios radicales en el presente, y puso en guardia contra lo que llamó anticuarismo exagerado, es decir, la idea de que todo lo antiguo es automáticamente más puro, más auténtico, más verdadero. Un atractivo fuerte, porque ya entonces empezaban a circular propuestas que solo encontrarían plena concreción años después. Este es el fundamento que permite comprender por qué muchos hoy ven en ciertos discursos sinodales la repetición de errores ya señalados por los papas del siglo XX. La antigua tentación de la arqueología de volver a los primeros siglos, imaginando que allí había una iglesia perfecta esperando ser restaurada, reaparece bajo otra apariencia, más elegante, pero no menos problemática. La idea de que cada comunidad puede reinterpretar la fe según su propio contexto y sus propias sensibilidades. Para los modernistas, la Iglesia del presente estaría de alguna manera distante de la apostólica, y por ello sería necesario remontarse a los orígenes, forzando a menudo textos o figuras de los padres para justificar las prácticas contemporáneas. Este es el modelo que el artículo del que todo empezó indica como el núcleo del cambio. Una iglesia que ya no parte de la tradición recibida, sino de lo que se piensa que fue el espíritu de los primeros cristianos, interpretado, sin embargo, a través de la lente del presente. Este modo de razonar tiene una consecuencia precisa. Si se imagina que la Iglesia ha perdido algo a lo largo de los siglos, entonces todo lo que vino después se vuelve cuestionable, modificable, incluso reversible. Y lo que para la doctrina católica es un depósito recibido de una vez por todas, se transforma en materia para ser reelaborada. Por eso, cuando una figura central del sínodo pronuncia fórmulas vagas sobre la escucha, los procesos, los contextos culturales y la pluralidad de modos de ser iglesia, muchos leen en ellas el signo de aquel viejo error que ya los papas habían condenado. Una fe reducida a la experiencia subjetiva, no a la verdad divina transmitida. El clima actual no hace más que amplificar esta percepción. Lo que antes se reconocía como una desviación teológica, ahora aparece como un proyecto oficial. Si sientes la necesidad de redescubrir la paz, la belleza y la profundidad de la fe auténtica, deja que el canto gregoriano te acompañe. Visita Fides et Traditio. Encontrarás voces, oraciones y sonidos que te devuelven el corazón al silencio de Dios. Encuentra el enlace en la descripción.
¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta Amén. Que Dios te bendiga.